Muy buenos días a todos, soy Cristian Segura, perteneciente a la carrera de Ingeniería Electrónica. En esta presentación voy a hablar sobre la antropología cultural, la definición de la cultura a través de los años y cómo se ha transformado y evolucionado con el tiempo, sobre la interacción étnica y los diferentes impactos que tienen los proyectos étnicos en nuestra sociedad actual. Inicialmente vamos a hablar sobre las pequeñas definiciones de culturas que han sido acuñadas y han mostrado sobre la disciplina y las ciencias humanas. Empezando inicialmente con Taylor en 1832, en el cual habla sobre la importancia de que tiene la cultura y un pequeño aproximación de un inicio sobre el desarrollo de la información cultural a través de la historia y sus diferentes definiciones. Su definición inicial fue que la cultura es en esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Esto nos muestra cómo se tiene ya un concepto inicial de lo que tiene que ver la cultura, todo lo que incluye, todo lo que acoge y que esto va variando dependiendo de cada sociedad y todo. Este es un primer aproximamiento, ya después Gertz, el cual estuvo después de participar en la Segunda Guerra Mundial, ya hizo una definición un poco más enfocada a diferentes mecanismos, hablando cómo es un conjunto de mecanismos, planes, recetas, reglas, instrucciones que los ingenieros de computador llaman programas para el gobierno del comportamiento, haciendo una similitud sobre elementos que se poseen en una cultura a una serie de reglas que se tienen en diferentes programas. Esto pues ya es una definición un poco más deshumanizada de lo que es la cultura. De igual manera, estas son definiciones que se van transformando a través del tiempo y van evolucionando, mostrando diferentes formas del entendimiento del ser. De lo cual, pues, la definición brindada por Taylor es una muy acertada y muy aproximada sobre lo que realmente busca la cultura y lo que realmente se da en la historia. De esta manera ya se dieron diferentes contactos interétnicos. Esos contactos normalmente son sobre una civilización mucho más estructurada y fuerte a una civilización que no cuenta con tantas tecnologías o habilidades o elementos sobre su propio ambiente. Uno de los claros ejemplos que se tienen estos contactos interétnicos es en la conquista, pues en el momento que llegaron los españoles que poseían un nivel de armas, de tecnología, de sofisticación mucho más avanzada que las culturas latinoamericanas que habitaban en esa época, evidentemente ya se hizo un contacto interétnico. Primero es un contacto inicial bastante impactante y fuerte de la cultura que se encuentra habitante en el territorio que no conoce tantas herramientas y elementos como se dan en ese instante, luego ya puede suceder cualquier cosa. Eso nos lo ha mostrado la historia. Estos contactos interétnicos, a diferencia de lo que la mayoría de personas pueda llegar a pensar, no es algo que naciera ahí. Los contactos interétnicos se han dado desde el inicio de la humanidad, desde las diversas invasiones que han tenido los sumerios a las pequeñas pueblos israelitas alrededor del 800 antes de Cristo, las invasiones griegas y toda su expansión debido pues a la gran influencia que tuvo Alejandro Magno, las invasiones romanas en las diferentes culturas del mundo, la expansión persa. Estos fueron diferentes contactos interétnicos que se desarrollaron de diferentes maneras. Algunas se desarrollaron a través de la guerra, otras se desarrollaron a través de la negociación. Aquí voy a hablar sobre tres diferentes contactos que se dieron en la historia y cómo se desarrollaron. Primero, pues, el de la conquista, llegaron los españoles, trataron de generar unas colonias para ellos poder retirar recursos de nuestra civilización y poder ellos prosperar en Europa a través de los recursos extraídos de nuestras tierras. Este contacto pues generó un impacto negativo y positivo entre ambas partes. Inicialmente, pues en Latinoamérica tuvimos la dependencia de la corona, diferentes decisiones económicas, de las cuales se nos extrajeron los muchísimos recursos. Pero también tuvo algunas cosas positivas sobre el impacto que tuvo a través de la tecnología, adquirir diferentes elementos que no se daban anteriormente, como el tabaco, que esto no se daba acá, y diferentes recursos que fueron
produciéndose con el tiempo, como la papa y así de esta manera. También pues se trajeron enfermedades que afectaron a nuestra cultura y nuestra civilización y pues a medida que pasó el tiempo, esta cultura étnica que era localmente nativa en nuestra región se fue opacada poco a poco debido a las costumbres y elementos que fueron traídos desde esta civilización que evidentemente tenía mucha más cultura. Otro ejemplo de estos contactos interétnicos se dio alrededor del 800 después de Cristo, debido a una enorme ola de frío que se dio en los países nórdicos donde habitaban los vikingos. Debido a este frío y esta gran escasez de productos para alimentación, ellos hicieron una migración a Britania, lo que ahora se conoce como Inglaterra, y empezaron todo un proceso de relación interétnica con una civilización que ya se encontraba ahí, que eran britanos, sajones, que habitaban esa tierra desde los romanos, tenían ya sus costumbres preestablecidas, su religión muy cristianismo, muy enfocada al cristianismo, y hubieron ciertas guerras, ciertos elementos que al final se llevó una gran tregua entre esas regiones y permitieron que estos nórdicos habitaran estas tierras y generaran diferentes situaciones y elementos en esta región. De esta manera, en esa época había diferentes interpretaciones religiosas, tanto de los cristianos como de los paganos, y al final el cristianismo, para poder generar atracción hacia estos nuevos individuos que llegaban a sus tierras, generaron diferentes elementos como el Halloween, haciendo una alusión a una fiesta pagana llamada el Hamain, ilusiones al Día de los Muertos, ilusiones a muchas tradiciones nórdicas que se daban a los dioses nórdicos como Loki, Thor y Odín, que fueron evolucionando con la historia. Ya de ahí se han dado contactos interétnicos mucho más civilizados, como el momento de la apertura de Japón a diferentes fronteras, en donde una de sus primeras acciones como Japón al momento de abrir la isla, que llevaba siglos oculta y alejada de todo rasgo de civilización occidental, cuando permitieron la entrada de los estadounidenses y hubo el primer intercambio cultural. Hubo muchísimas situaciones que se dieron, pero principalmente todo era una relación comercial y de ciencia, en donde pues los japoneses mantuvieron sus costumbres, sus tradiciones, su pie de fuerza y empezaron a adoptar algunas costumbres y tecnologías estadounidenses para ir avanzando, siendo en cuenta que Japón es un país totalmente territorial. Esto, pues, es un pequeño ejemplo de cómo la historia misma nos ha mostrado cómo trabajan esos contactos interétnicos. Ya de aquí, pues, hay diferentes proyectos de desarrollo. Vamos a hablar estos a nivel un poco más nacional, en nivel Colombia, en donde, pues, siempre van a haber mucho elemento de proceso, de progreso. Toda ciencia, todo progreso va a llegar siempre a una extracción de productos. Y pues en nuestro país esos territorios tienen un alto índice de elementos, de recursos, minerales que necesitan ser extraídos para poder generar una ganancia. En nuestro país afortunadamente existen ciertas reglas y elementos que protegen a estas comunidades indígenas, pero esto no siempre fue así. Hay que entender que siempre pues estas comunidades han estado en el olvido, han estado abandonadas y que durante mucho tiempo si una empresa quería llegar, extraer y dañar todo el ambiente para poder generar una ganancia y extracción de unos recursos, lo iban a hacer. Entonces, pues es una imposición de un proyecto que genera un desarrollo, genera una ganancia, pero estas pequeñas comunidades eran obligadas a mudarse porque hacía que ya no pudieran cultivar, que ya no pudieran generar agua potable debido a la contaminación que genera esta extracción en algunas veces y generan estos impactos. Entonces, para que esto se dé bien hay que tener un proceso bien consciente, hay que seguir por lo que dice nuestra constitución respecto a esta integración de las comunidades indígenas y lo que se está generando y cómo van evolucionando estas integraciones. Hay que tener en cuenta pues todo lo que tiene que ver con hablar con las comunidades que se encuentran presentes, ver qué es lo que necesitan, hacerlos partícipes del proyecto que sea de una manera eco-friendly, en donde
se tenga una relación en lo que se necesita entre el impacto que va a tener para el ambiente y el impacto que va a tener para la comunidad. Es imposible detener el progreso, porque al final somos una sociedad en lo que siempre vamos a tener que estar avanzando y vamos a tener la obligatoriedad de avanzar con ella. No podemos bloquear el progreso, pero sí tenemos que ser conscientes que tampoco podemos destruirlo todo, que podemos dañarlo todo y hay que ser muy responsables con todas las decisiones y acciones que vayamos a tomar. De esta manera, una de las grandes recomendaciones y necesidades es de que todo proyecto que se tenga que realizar tiene que ser tiene que ser establecido con un proceso con cada cultura en la cual pueda llegar a recibir una incidencia. No se puede permitir de que se quemen los árboles indiscriminadamente, que se realicen extracciones mineras o petroleras en comunidades y las dañen totalmente, que se les apague esa llama de cultura y de tradiciones que se mantienen. Entonces siempre es muy importante pues cumplir con todo esto. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que este video sea de su agrado.